7:39 y ya estamos junto a Cristóbal Belolio para su columna de los días miércoles. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Qué tal? Un gusto Hola, estar con Cristóbal, ¿qué ustedes, como siempre. Bienvenido. Oye, Cristóbal, para hoy día queríamos proponerte, que ya que hemos hablado bastante de seguridad, ha sido el tema de la semana después de un fin de semana rojo, como le han denominado algunos políticos. Un déjà vu este. Lo Hay vimos otro hace 4 tema- semanas atrás. Hay otro tema que también en un principio fue desestimado en cierto sentido por el gobierno que llegaba a la moneda por primera vez y que tiene que ver con la economía, el crecimiento económico, las cifras. Si bien en algún momento el propio presidente habló de que este sería el año del despegue, al parecer no estamos despegando tanto. Y eso impacta a su vez la popularidad o la buena evaluación del ministro Mario Marcel, que hace todos los esfuerzos posibles por sacar adelante las políticas económicas, pero que no le está funcionando tan rápido como él quisiera. Sí, yo creo que no es misterio que, como bien dices tú, este no era de los temas prioritarios, al menos cuando le ponemos la palabra crecimiento económico. Habían otras cosas, obviamente, vinculadas a la economía que eran importantes para este mundo de la nueva izquierda, pero que tienen más que ver con la redistribución, podríamos decir, ¿cierto? Con lo que podríamos llamar en términos genéricos la justicia social, ¿cierto? Con que algunos... De hecho, la discusión que tuvimos recién sobre la distribución de energía, ¿cierto? Con que algunos de los servicios, ¿cierto? Estuvieran en manos del sector público y no del sector privado, ¿cierto? Con tener una capacidad regulatoria que fuera capaz de impedir abusos. No necesariamente de promover la competencia, que es como un discurso que viene más por el lado de la derecha, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que el crecimiento económico no estaba dentro de los ejes de lo que uno podía identificar como las coordenadas centrales del proyecto de Gabriel Boric. Sin embargo, es desde mediados del 2021, yo creo que incluso antes de que asumiera, sí, ¿cierto? Junto con seguridad, los temas que han dominado la agenda hasta ahora. Sí. Y es interesante lo que decía Cecilia, porque yo creo que en el entorno del presidente Boric estaba la percepción de que este era el año en el cual las cosas iban a empezar a andar mejor, después de 2 años tremendamente complicados, en parte, y ellos lo saben, por las políticas que se aplicaron en pandemia. Claro, los retiros principalmente. Los retiros, el IFE, ¿cierto? Y otra serie de cuestiones que nos dejaron a muchos chilenos con una especie de síndrome de ¿cómo se llama? De cuando tú consumes. ¿De abstinencia? De abstinencia, exacto. De abstinencia. Nos habíamos acostumbrado a tener un cajero, ¿cierto? Automático a la mano, y de repente te dijeron que se cortó esto y de repente el costo de la vida se encareció, ¿cierto? Los salarios no crecieron al mismo ritmo. En términos de empleo, ¿cierto? Las noticias no son rojas, ¿cierto? Pero no son tan auspiciosas. Y yo creo que efectivamente Marcel era el que supuestamente tenía que empezar a brillar en esta última etapa. El que partió afirmando la estantería. Siempre partió afirmando la estantería, ¿cierto? Era como para el mundo empresarial, digamos, para el mundo que maneja las lucas en este país, ¿cierto? Para los inversionistas. Él siempre fue el seguro, digamos, de que no iban a haber exabruptos, incluso antes de que se rechazara el texto constitucional. No sabemos qué habría pasado en ese caso, ¿cierto? Sí. Era interesante que la convención se paseó entre conceptos que hoy día serían impronunciables, ¿cierto? No, ustedes acordarán que la Comisión de Medio Ambiente, que era de Medio Ambiente y Economía, la economía venía después de Medio Ambiente, ¿cierto? Se hablaba de decrecimiento. El decrecimiento, exacto, claro. Las mineras estaban asustadas porque no sabían si es que se iba a aplicar el antiextractivismo, es decir, la filosofía verde, si iba a acabar la minería, o la nota roja, se iba a estatizar la minería, pero en cualquiera de los dos casos estaban asustados. Era un escenario terrible cualquiera. O se iban a cerrar o te la iban a expropiar. También con los derechos de agua. Exactamente. Entonces había un temor que de alguna manera se disipó con el rechazo. Es divertido que cuando sale mucha gente del gobierno a celebrar los pequeños logros que se pueden celebrar en esta materia, mucha gente les dice, bueno, esto es un poco gracias a que se rechazó el texto que ustedes con tanto entusiasmo. Y eso es bien concreto. Y es bien concreto. Pero aún así pareciera, por lo que he estado leyendo en el último tiempo, que hay una especie de pesimismo
en el mundo de los inversionistas. No se están poniendo las lucas en castellano antiguo, ¿cierto? En proyectos, ya sea por la permisología, ya sea porque no se confía Que parece que no solo no se están poniendo, se están guardando. Se están guardando. Y eso es lo complejo. Y eso es lo complejo. Y eso es interesante porque, a propósito de que uno podría pensar qué tanto cambia la mano, ¿cierto?, con un gobierno de signo contrario. A propósito de esta discusión presidencial que se está ya empezando a palpar en el ambiente. ¿Qué tan distinto lo haría la derecha? Yo me acuerdo cuando llegó por primera vez Piñera, cuando llegó por primera vez la derecha después de 4 gobiernos de la Concertación, ¿cierto? Pareciera que ya por el hecho de que llegara la derecha se generaba una especie de clima pro negocios, ¿cierto? Claro. Se generaba, o sea, no tenía que hacer mucho el gobierno de Piñera. De hecho, mucha gente me acuerdo que en ese entonces dijo, este gobierno no ha hecho tanto, digamos, desde el punto de vista de incentivar el crecimiento económico, apostando a la innovación, sino que básicamente se creó un clima de confianza empresarial que dijo, bueno, esta es la hora, ¿cierto? Estamos con uno de los nuestros a cargo del buque. Y sería interesante por eso ver qué podría pasar eventualmente si mañana es Evelyn Matei la que queda a cargo de este buque, además que Evelyn Matei es economista, ¿cierto? Sí. Un tema que a ella le importa bastante. Y es evidente que para la derecha los dos pilares de su propuesta van a ser seguridad ciudadana y prosperidad económica y crecimiento económico. O sea, no, creo que es bastante claro que no va a salir de ahí. Pero qué tan posible, qué tan posible es gestionarlo de manera real, más allá de las promesas, los compromisos y los anhelos. Porque recordemos que cuando asume Piñera, después de Bachelet, de todas maneras estábamos en un ciclo, y tú lo manejáis mejor, en un ciclo alto de crecimiento económico. De ahí en adelante, post-terremoto y etcétera, no solo en Chile, en el mundo, el crecimiento empezó a decrecer o a decaer, que no fue tan grande como... Sí, y dependemos además de otras cosas como el precio del cobre. O sea, hay una serie, no lo comparemos con China. Hay hartos factores. Hay una serie de factores. Por eso es interesante pero volver a la pregunta. El precio del cobre está bien alto. Por eso pregunto, ¿cuánto depende de los gobiernos? ¿Cuánto depende de lo que hagan? ¿Cuánto depende de lo que transmitan? Sí. ¿Cuánto depende de la confianza que tengan los actores? Pues estamos hablando no solo de máquinas, también de personas humanas que toman decisiones en base a la confianza que tienen en la estabilidad de ciertos mercados, en el retorno, o sea... Ahora, de todas maneras, dentro de los inversionistas, lo que comentan es que al final, si es que un negocio es bueno, realmente es bueno, da lo mismo que el igual, ¿no? Y da lo mismo quien gobierne. Es como lo que se dice en Perú. Claro, que en Perú, por ejemplo, las cuerdas van separadas. La cuerda política y la económica van por otro carril. O sea, y los peruanos te dicen, da lo mismo quién esté en el gobierno y no importa mucho mientras nos dejen hacer como la pega del negocio, básicamente. Y allá la minería, por ejemplo, ha seguido atrayendo inversión en parte por eso. Claro. Pero acá en Chile también te iba a preguntar, Cristóbal, cuán creíble es el mensaje también que logra entregar el gobierno de que ahora sí, el tema económico nos importa. Porque Mario Marcel era esa señal, el seguro, ¿no? Sí. Para hablarle a ese mundo. El seguro, por lo menos, de que no iba a haber primero un descalabro, sí, y un cambio de timón muy radical respecto de lo que veníamos haciendo. Claro. En ese sentido, era una señal de continuidad en eso. Sí, de contención. Pero yo creo que nadie esperaba que bajo el gobierno de Gabriel Boric todas las fichas estuvieran puestas en potenciar el crecimiento económico. No. Pero ahora pareciera que tratan de dar otras señales respecto a eso. Desde hace un buen tiempo. Desde hace un buen rato, sí. Y no sé cuánto les compran, digamos, desde el sector empresarial respecto a eso. Yo creo que poco. Además, porque no nos olvidemos de un detalle. Insisto, las personas aquí importan. Los tomadores de decisiones, y tú conoces este mundo mejor que yo, los tomadores de decisiones todavía pertenecen a una generación que ve al Frente Amplio con cierta desconfianza. Sí. Estoy hablando del ministro Grau, estoy hablando del ministro Diego Pardo, es decir, los ministros que podríamos llamar del mundo de los ministros económicos, ¿cierto? Sí. Descartando a Marcel, que pertenece a la vieja guardia y está en el gobierno desde el 90. La ministra Jara. Que ha pasado por todos los cargos posibles. Pero respecto de los otros, pero respecto del mundo del Frente Amplio, yo creo que el empresariado, que insisto, sí es parte de una generación, los tomadores de decisiones son parte de una generación mayor, los miran con cierta desconfianza. No creen que realmente haya operado un cambio creíble. Sí. Que yo creo que sí ha operado. Puede que en algunas cosas sigamos viendo, obviamente, sería muy raro que la voltereta fuera de 180 grados, ¿cierto? En algunas cosas vamos a seguir viendo cosas como las que dice Pardo, bueno, quizás haya que pensar en una distribuidora estatal, o sea, esas cosas
las vamos a seguir viendo, ¿no? Es normal de alguna manera desde dónde vienen. Sí. Pero yo creo que por más que traten hoy día de ponerse la camiseta del crecimiento económico, el mundo empresarial le cuesta creerle a una generación que de alguna manera hizo carrera, cuestionando los pilares sobre los cuales crecía la economía chilena. Ahora, de todas maneras, si uno analiza las políticas que se han ido adoptando, ninguna está demasiado lejos de lo que fue la concertación y la nueva mayoría después. O sea, no ha habido ningún intento en ese sentido refundacional. Aunque quisieron terminar con la AFP van a terminar vivita y coleando después de la reforma, si es que sale. En el caso del proyecto del litio, por ejemplo, los privados tienen un rol muy relevante. O sea, tampoco ha habido ninguna iniciativa que uno diga, oye, están dando un giro en 180. No, es interesante eso, pero ahí la pregunta vuelve a ser la que nos hacíamos hace un rato. ¿Hay una inercia institucional, ¿cierto? Lo que algunos politólogos llaman el path dependency, o sea, hay una especie de dependencia a lo que vienes haciendo y de alguna manera sacar del sombrero soluciones muy distintas o innovadoras a lo que conoce es muy difícil. Sí. Lo que podríamos llamar una inercia institucional, ¿cierto? Que de alguna manera se prestigia muchas veces en los países cuando las políticas públicas tienen continuidad. Bueno, el lado negativo es que también hay una cierta inercia que es muy difícil innovar. Lo segundo es cuán real es el cambio en la convicción de estos actores, ¿cierto? Lo están haciendo, por ejemplo, la política del litio, claro, que tú mencionaste. ¿Es a regañadientes o es con una convicción profunda de que la alianza público-privada es la manera como tenemos que seguir avanzando? Es cierto. Yo creo que ahí el mundo empresarial dice... Yo fíjate que no le creo al presidente Boric que ahora se quiera transformar en el adalid de la seguridad por un lado y de la economía por la otra. Yo tiendo a ser más crédulo. Yo creo que hay hoy día en el gobierno mucho mayor pragmatismo de entender que esta es la agenda y que cuando llegue el día del juicio final y les digan, a ver, esto era lo más importante, esto es lo que más le importaba a los chilenos durante estos 4 años, ¿cómo lo hicieron ustedes en este frente? No, fíjese que nosotros en materia de lenguaje inclusivo, no. ¿Cómo lo hicieron en este frente? Claro. No, es que nosotros las reglas del uso de la fuerza dijimos que las diversidades... No. ¿Cómo me interesa? ¿Cómo lo hicieron en economía y orden público? Y yo creo que en ese sentido, yo creo que hay una convicción de que estas son cuestiones relevantes. Y por eso también se celebran como si fueran ¿cierto? Copas mundiales, cuando ese un puntito el IMASEC, ¿cierto? Es mejor que el del mes pasado. Sí. Y por lo mismo es interesante que no estarían cumpliéndose las expectativas que para este año se había planteado el gobierno. El gobierno tenía la idea, según lo que yo entiendo, que después del descalabro del fin del proceso constituyente, los 2 años electorales, este y el siguiente, se iban a enfrentar, después de haber rebotado, se iban a enfrentar con un clima, ¿cierto?, menos adverso, justamente porque se iba a empezar, la locomotora de la economía iba a empezar a rendir. Sí. Y eso se iba a ver reflejado en el ciclo electoral que viene. Y yo creo que están medio preocupados de que, como eso todavía no llega, como la platita dulce todavía no llega, el juicio que va a haber en el próximo ciclo electoral va a ser duro. Sí. Yo creo que ahí hay... Y para qué hablar aquellos que pretendían elevar a Marcel como figura presidencial. Candidato presidencial. Eso también. Solo una persona. Solo, es cierto. Pero bueno, que podríamos profundizar después porque Escalona fue Escalona el que se salvó, perdón por hacer, ¿cómo se llama? Arqueología aquí, pero fue Escalona el que insistió en que Frei tenía que ser el candidato el 99 y se salió con la suya. Pero ahí también hay un mal. Sí, también hay un mal que puede que le esté pasando a esta generación, que no hay recambio. Sí. No había nadie más que asumiera ese desafío y terminó siendo. Pero si estuviéramos creciendo al 5%, probablemente alguien diría Marcel. Sí. Además, hombre seguro. Ojo que hay ministros de Hacienda que no le fue tan mal. Velasco en su momento tenía un nivel de popularidad alto. Pero nunca le alcanzó. Es que esta es una gran pregunta. ¿Por qué diablos, perdón por volver nuevamente a la arqueología, ¿cierto? Política, pero hay gente que siempre se pregunta, y creo que es una buena pregunta, más allá de la respuesta que tiene de cómo operaba en ese entonces la concertación. Cuando la expresidenta Bachelet terminó su primer mandato, ¿cierto? Terminó con cifras tropicales de aprobación, unos 70 y tanto, 80%, ¿se acuerdan?
más que con lo que terminó Lagos en y eso su que gobierno. Lagos Y también eso que Lagos partió muy mal y eso que Lagos llegó a terminó 69, bien. 70%. Bachelet terminó aún más arriba. Y es interesante que quebró la curva, digamos, y empezó a subir con la crisis del 2008. Claro, sí, por la crisis La intervención de Velasco. Porque se entendió que la política de Velasco, ¿cierto?, de ser mano guagua, de ahorrar en las vacas flacas de ahorrar en las vacas gordas para después gastar en las vacas flacas, había dado resultado. Y por lo tanto, cuando uno mira los números, cuando uno mira la curva de aprobación de Michelle Bachelet en su primer mandato y mira la curva de aprobación al manejo económico del gobierno, van de la mano. Sí. ¿Y quién es el que estaba a cargo del manejo económico del gobierno? Velasco. Y fíjate que había sido bien interesante que fuera Velasco la figura que enfrentara a Piñera. ¿Por qué? Porque representaba algo parecido a lo que representaba Piñera. Eran dos economistas tremendamente prestigiosos desde el punto de vista académico, además, ¿cierto? También, claro. Tecnócratas que tenían ganas de echar a andar la locomotora y no tenían esta pinta de burócrata que un poco la que representaba Frey. Eran figuras nuevas. Refrescantes. Que era la gracia que tenía Bachelet, que era una figura nueva dentro de era el cambio dentro de la continuidad, como siempre decía Navia. En cambio, ¿qué es lo que hizo la Concertación? Fue al baúl de los recuerdos a decidir si era Frey, Lagos o Insulza, y terminó siendo Frey. Entonces yo creo que habría sido interesante ver... Hubiera estado bueno eso. Porque Velasco en efecto era el único que tenía una altísima aprobación como ministro de Hacienda, digamos, en la etapa final de su gobierno. Y yo creo que ahora se le complica a Marcel hacer esa misma gesta. Sí. Y claramente no tiene los mismos rendimientos también en los resultados económicos. Yo solo del baúl de los recuerdos voy a decir que Camilo Escalona también dijo que una asamblea constituyente en Chile era fumar opio. Tuvimos dos.